Hugo, te ratifico mi compromiso de montar en Venezuela la fábrica de vivienda de pequeños edificios y la fábrica de computadoras. 27 de septiembre del 2009, Caracas, Venezuela. Los gobiernos de Venezuela y Portugal se unen para distribuir laptops para los colegios públicos. Pero lo que nadie esperaba es que estas laptops iban a tener un resurgimiento 10 años después. Agradezco al primer ministro Sócrates, al gobierno de Portugal, su afán de cooperación con Venezuela. José Sanz, el licurgo de Venezuela. Tú me debes y esta revolución, los discos bajo el precio de tu puto productor. En el año 2008, el gobierno de Hugo Chávez quiso modernizar cómo funcionaban los colegios en Venezuela. Y gracias a esto le pareció una muy buena idea darle laptops a estos niños desde edad escolar, o sea, hace primer grado, hasta más o menos el bachillerato, para que precisamente estas laptops ayudaran el desarrollo de estos niños. Estas laptops, además de tener algunos juegos muy básicos como Tetris y cosas de ese estilo, también tenía programas que eran específicamente hechos para algunas materias complicadas como lo pueden ser matemática, física o química, y que estos programas pudieran ayudar a la educación de estos niños. Y es de esta manera como Portugal entra en el barco, ya que ellos ayudarían a diseñar estas laptops no solamente desde la parte estética, sino también desde la parte del sistema operativo. Y este programa tendría por nombre Canaima Educativo. Estas computadoras estaban equipadas con lo más básico que necesita una laptop para funcionar, y gracias a esto las laptops no vendrían con Windows, sino que vendrían con una versión de Linux de nombre Canaima GNU. Como ya lo había mencionado, estas laptops fueron integradas con programas y otros juegos que pudieran ayudar a que los niños pudieran entender las materias más complicadas del colegio. Venían con juegos educativos y bastantes quiz y cosas de ese tipo para que los niños pudieran entender más o menos sus clases. En sus inicios se importaron más o menos 250.000 laptops de Portugal. Y estas laptops fueron eventualmente distribuidas en más o menos 7.500 colegios públicos. Pero eventualmente se sumaron más colegios privados en este programa y esto aumentó la demanda por estas laptops. Para el año 2011 la demanda por estas laptops se fue hasta el cielo y el gobierno de Chávez decidió que estas laptops eran mejores si eran hechas en Venezuela. Y es así como nacen Industrias Canaima. Ellos se dedicaron exclusivamente a hacer computadoras Canaima. Y es más o menos durante esta época donde nacerían dos tipos de laptops, ya que existen unas Canaimas de tapa azul y unas Canaimas de tapa roja, que tienen diferencias en sus componentes. Y todas venían equipadas con los mismos programas, pero el sistema de hardware era totalmente diferente. Estas laptops fueron hechas con piezas que venían de China y al mismo tiempo eran hechas gracias a una colaboración con Venezolana de Tecnología, o VIT. Tristemente, en mi caso no me tocó una Canaima, pero tengo primos que sí les tocó tener Canaima y recuerdo que uno de mis primos tenía la laptop que tenía la tapa azul y otro tenía la Canaima que precisamente venía con las letras rojas. Incluso recuerdo que uno de estos primos estudiaba en colegio público y el otro estudiaba en colegio privado. Ahora les voy a leer las especificaciones técnicas porque para la época eran muy buenas. Estas computadoras venían con procesadores Intel Atom o Celeron, que supongo yo que son las Canaimas de tapa roja. Cada una venía con 1 GB o 2 GB de RAM dependiendo de cuál era más nueva. Tenían una pantalla de más o menos 10 pulgadas, venían con un almacenamiento de 160 GB hasta 320 GB y no estoy seguro si era expandible, pero yo creo que sí. Y todos venían con un sistema operativo basado en Linux. Y antes de que se pregunten cuál es la diferencia entre Canaima u otro sistema operativo como lo puede ser Ubuntu, por ejemplo, es que todos estos sistemas operativos son basados en Linux. Y Linux es un sistema operativo de código abierto, o sea, cualquier persona puede llegar a hacer modificaciones y decir que hizo su versión de Linux. Para resumirlo a los mortales, es como si cogieras Windows, les quitaras todos los programas de Office y dijeras que esa es tu versión de Windows. Pero esto es muchísimo más complejo y honestamente no entiendo mucho del tema, así que prefiero que la gente que sepa lo deje en sus comentarios. Pero para que tengan una noción de qué tan importante es Linux, todos los teléfonos Android son basados en Linux. Este reloj posiblemente es basado en Linux. Incluso este juego de video que están viendo en pantalla, que en realidad es un emulador portátil, también es basado en Linux. Tiene ArchOS.
Bueno, creo que es Emulec, no sé muy bien y insisto, no soy muy bueno en este tipo de cosas del sistema operativo, pero tengo entendido que esta consolita es basada en Linux. Por si se lo preguntan, este es un R36S, o sea, posiblemente sea ArchOS. En fin, Linux es un sistema operativo bastante modificable, al punto en el que puedo coger esta consola, cambiarle el sistema operativo, porque es posible gracias a que tiene puertos USB, y transformarlo en una computadora portátil bastante competente. Es más, puedo arriesgarme a decir de que todas esas computadoras y máquinas que ustedes pueden encontrar en lugares donde tienes que tocar una pantalla y sacar un número, también son basadas en Linux, porque es un sistema operativo muy fácil de modificar y es de código libre. Y el sistema operativo que estas laptops tenían de fábrica se llamaba Canaima. Tampoco lo pensaron mucho, pero insisto, para la época eran laptops muy competentes, al punto en el que recuerdo haber visto personas poniéndole Windows 7 y eventualmente Windows 10. No sé si estas computadoras soporten Windows 11, creo que no. Pero estas computadoras se popularizaron muchísimo, no solamente por el hecho en el que estas laptops eran muy competentes y te las daban de gratis, sino que muchísimos niños obviamente lo usaban para jugar. Es más, les invito a que busquen en YouTube en este momento, al final del vídeo, tutoriales de cómo instalar, por ejemplo, Minecraft o GTA San Andreas en estas laptops. Van a encontrar muchísimos videos. Curiosamente, algo parecido pasó en Argentina con el programa Conectada Igualdad, porque estas laptops también fueron entregadas a los jóvenes y los jóvenes la utilizaron para cualquier cosa menos estudiar. Ahora, hay un pequeño detalle. Estas laptops no necesitaban tener internet para poder utilizarse en aula de clase, pero obviamente estas computadoras venían con su chip Wi-Fi para poder conectarlo en cualquier Wi-Fi, ya sea el de la casa o el del colegio en el caso lo tenga. Y hago una pequeña mención del programa Conectar Igualdad, ya que recuerdo haber visto muchísimas personas escribiendo sobre la netbook del gobierno y muchísimos posts hablando de cómo se pueden modificar estas computadoras en Taringa. Así de viejo soy. Incluso estas computadoras siguen siendo distribuidas hasta el día de hoy. Creo que el sistema más actualizado debe tener, no sé, yo creo que la última versión de Canaima OS es de este año incluso, para que tengan una noción. Todavía se siguen dando estas laptops hasta donde tengo entendido. También supe que se intentaron dar tablets a personas de la universidad, pero nunca supe si salieron estas tablets o no, porque yo vine a salir del país hace como 10 años. Es decir, no estudié en la universidad en Venezuela, así que no les puedo dar fe. Pero todos sabemos que después de 2014 la crisis en Venezuela comenzó a subir de una manera exponencial y muchísimas personas perdieron su trabajo. Obviamente muchas personas comenzaron a salir del país, obviamente muchas personas tuvieron que abandonarlo todo, y esto también incluía sus canaimas. Hasta donde tengo entendido es ilegal que tú vendas la canaima, pero mucha gente también la vendió por Mercado Libre y en grupos de Facebook sin ningún tipo de problema. Y obviamente también era muy común que las personas heredaran esas laptops porque eran laptops competentes para el final de la década pasada. Pero déjenme recordarles que siguen siendo computadoras muy capaces hasta el día de hoy. O sea, no vas a jugar Cyberpunk en esa laptop, pero puedes instalar una versión de Linux que sea compatible y tener una computadora muy usable. Y no sé si lo había mencionado antes, pero no hay ningún tipo de problema si tú te quedas con tu canaima después de que saliste del colegio, porque en realidad es tuya y es un regalo del gobierno. Y es aquí donde viene el resurgimiento de la canaima, y no solamente de la canaima, sino que también de un juego de video de nombre RuneScape, ya que la crisis en Venezuela para 2017 fue lo peor que se pudo haber visto en la historia de América Latina entera. Estamos hablando de que familias tenían que comer mangos, tenían que comer un solo alimento que pudiera ser cosechado durante periodos prolongados, o sea, meses. Ahora, RuneScape es un juego británico del género MMORPG, o sea, es un juego multijugador online masivo y es un RPG. O sea, es un juego de rol, pues. Y fue un juego que fue lanzado en 2001 y que su versión más antigua sigue siendo disponible hasta el día de hoy. No hace falta una computadora muy potente para poder jugar a este juego de video, ya que es un juego muy viejo y que, a pesar de que hay 3 versiones, su primera versión es una de las más populares. Así como el Counter-Strike 1.6 versus el Counter-Strike 2 o el CSGO. Y otra de las ventajas de este juego es que es un juego de computadora que no necesitas instalar. Nada más entras a la página, haces tu cuenta y ya. No hay que descargar nada más tienes que mantener actualizado Java y ya. Y lo que hizo popular este juego en Venezuela específicamente es que, como les dije, no necesitabas una gran computadora para poderlo correr como lo puede ser EverQuest o World of Warcraft. Y tampoco tenías que tener una tarjeta de video muy potente. Es precisamente por esto que este juego es tan popular, porque lo puedes correr en cualquier cosa.
Incluso yo creo que yo mismo puedo correr esa versión de RuneScape en esta consolita que tengo en la mano. Para poder correr este juego de video necesitas 128 MB de RAM y un procesador con por lo menos 1 GHz. Y déjenme recordarles las especificaciones técnicas de la Canaima, gracias a que tiene un Intel Celeron, que es un procesador decente y tiene por lo menos 1 GB de RAM. O sea, se lo puede correr sin problema. Y es precisamente aquí donde tenemos que volver a la situación en Venezuela, ya que muchas personas trabajaban muy duro para tener $10 por mes. Esto hizo que muchos jóvenes enseñaran a jugar a otras personas RuneScape, y lo importante aquí es que en RuneScape hay mercado negro de artículos del juego. O sea, puedes vender cosas por fuera del juego de video y, no sé, haces un acuerdo con otra persona, vendes estos ítems, ganas el dinero en la vida real y en el juego pasas los ítems a la otra persona. Esto hace que otras personas también se interesen en comprar estos ítems, ya que algunos requieren muchas horas de juego o requieren mucho esfuerzo que una persona simplemente no quiere hacerlo y simplemente prefiere comprar estos artilugios en un mercado negro. Y obviamente si tienes bastantes ítems tú puedes hacer mucho más que $10 en un simple día. Y esto hizo que muchas personas dejaran sus trabajos para jugar exclusivamente RuneScape 8 horas por día. Y cuando hablo de que una persona ganaba $10 al mes, no estoy hablando de una persona que tiene un trabajo simple como lo puede ser un trabajo de oficinista en cualquier empresa de mala muerte. Estamos hablando de profesionales que se tomaron muchos años estudiando. Es así como los jóvenes enseñaron a los más viejos cómo se juega RuneScape para poder ganar dinero dentro del juego farmeando ítems. Y por si acaso no sabes qué significa farmear, es precisamente jugar hasta que tengas estos ítems y poderlos vender fuera en el mercado negro. Esto se conoce como farmear, que viene de la palabra farm, que en inglés es granja, o sea, tienes que granjearlos o cultivarlos, en fin. Ahora, si les digo que RuneScape mantuvo la economía de Venezuela durante 3 años, no les estoy mintiendo, ya que, insisto, muchísimas personas despertaban todos los días para conectarse a RuneScape a través de estas canaimas para poder vender objetos del juego en mercado negro. Y es de esta forma como los artículos más codiciados del juego comenzaron a ser populares en urbanizaciones enteras. Todo esto fue logrado en un país donde habían cortes de luz, malos servicios de internet y al mismo tiempo habían personas que nunca en su puta vida habían tocado una computadora. Para que tengan una idea, las viejitas de los barrios más pobres sabían que era el botín de Zulra, que no sé si lo estoy pronunciando bien, yo no juego RuneScape. Y así como los fanáticos más grandes de RuneScape comenzaron a trabajar de esto durante muchos meses. Obviamente los ítems más caros del juego comenzaron a perder valor en el mercado negro. Esto hizo que otros clanes que rivalizaban con estos clanes venezolanos comenzaran a atacarlos para quitarle los ítems y venderlos ellos, o simplemente para quedarse los ítems. Porque insisto, eran los ítems más caros del juego o los más difíciles de obtener dentro del mismo, que una persona que jugaba 2 o 3 horas no podía conseguir tan fácilmente. Es así como, dentro del mundo de RuneScape, los venezolanos eran cazados. Y esto podía hacer que una persona perdiera hasta $50 o más en un solo día gracias a que llegaron otras personas de otros lados del mundo para robarle sus ítems. Pero esto no solamente se limitó a los venezolanos nada más, sino que también incluyó todas las personas que hablaran español. Esto quiere decir que una persona de Alemania, por ejemplo, veía a una persona de Argentina hablando español, asumía que era venezolano, lo atacaba y le quitaba sus ítems. Y es de esta forma como sale el icono de nombre Arepamaster 69. Arepamaster 69 unió a muchísimos clanes de no solamente habla hispana, sino personas que eran aliados de los venezolanos porque entendían la situación económica del país, las unió bajo una misma bandera y se unieron para entrar en guerra con clanes que tenían problemas con los venezolanos, ya sea de habla hispana o no. Ya que, insisto, los usuarios venezolanos entraron al mercado negro y desestabilizaron toda esa economía gracias a que ellos tenían los mejores y conseguían los mejores ítems y los vendían a precios muy buenos. Y gracias a grupos de Discord, Facebook y otras plataformas, estas personas se organizaron para entrar en una guerra que duró más o menos 3 horas de la vida real, derrotando a estos clanes antivenezolanos y dejando a Arepamaster y sus aliados como los ganadores de la misma guerra. Y en esta guerra Arepamaster y sus aliados quedarían victoriosos, ya que ellos conseguirían derrotar a todos estos clanes y hacerlos claudicar. Y lo curioso es que la guerra no fue nada más una guerra de un juego de video, sino que eran personas defendiendo su trabajo, porque habían familias que dependían del juego.
O sea que en esta época en Venezuela, en el periodo entre 2017 y 2021, era normal que el padre de familia jugara RuneScape durante horas, y con eso esa familia comía. El clan perdedor de nombre Reign of Terror, o ROT, perdió una guerra de 3 horas con el clan de Arepa Master el 10 de enero del 2020. Pero como es normal en conflictos humanos, este conflicto se alargó durante más meses. RuneScape llegó a tener más o menos 180.000 personas en un solo día, la mitad de estos siendo venezolanos. Y todos estaban ahí precisamente para farmear objetos y proteger a los venezolanos dentro del juego. Porque también era muy común que personas no solamente se dedicaran a recolectar, sino que también se dedicaban a defender a estas personas de ataques de grupos como ROT u otros más. Ahora tengo que hablarles del mercado dentro del juego, ya que insisto, algunos ítems eran vendidos fuera del juego. Pero la economía dentro del juego se desestabilizó al punto en el que estos ítems, que eran muy difíciles de conseguir, se terminaron industrializando, perdiendo muchísimo valor. Obviamente los responsables del juego se dieron cuenta de todo esto que estaba pasando y tuvieron que eliminar dungeons y crear otros dungeons para que estas personas pudieran conseguir esos ítems raros específicamente allí. Y tuvieron que modificar muchísimo cómo funciona la economía dentro del juego. Eventualmente tantas modificaciones dentro del juego hicieron que el juego simplemente cambiara al punto en el que no era más rentable jugarlo. Precisamente en el sentido financiero, porque muchas personas siguen jugando RuneScape todavía. Después de las modificaciones drásticas al mercado dentro del juego, muchas personas simplemente dejaron de jugar RuneScape para jugar otros juegos que también eran rentables. Pero lo que me parece a mí surreal de la historia de Venezuela, que honestamente debería ir en los libros de historia, incluyendo muchísimas protestas y muchísima historia dentro del país, también tendría que hablarse de esto, ya que es importante porque muchas personas pudieron comer durante años gracias a RuneScape. Y no solamente gracias a RuneScape, sino que las canaimas, curiosamente, que fueron muy criticadas en su época, terminaron alimentando a familias que en su principio las criticaban muchísimo. Y este fue el video de esta semana. Si les gustó, denle like, suscríbanse, dejen su comentario, denle a la campanita y nos vemos en la próxima.